dentro de aquí hablaré un poquito de esto, Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia en esta entrevista dual y es un placer charlar con él. Lo estábamos haciendo ahora durante la publicidad con el valedor do Ciudadán, con don Luis Espada Recarey, una de estas personas que da gusto tener una conversación y poder hablar de numerosas cosas con él. Y vamos a hablar, entre otras, de sus últimos trabajos. ¿Cuánto estamos hablando en los últimos tiempos del cambio climático? ¿Cuántas veces hemos hablado de la COP21 de París? Estamos hablando de diciembre de 2015 o de la COP22 de Marruecos, que se celebraba en diciembre del año pasado, de 2016. Pero aplicado a nuestra ciudad, pues los últimos dos trabajos do Valedor do Ciudadán: contribución local al cambio climático global, aplicación al municipio de Vigo, o percepción de la ciudadanía viguesa sobre el cambio climático. Estos exhaustivos, minuciosos, rigurosos trabajos que siempre nos ha presentado el Valedor do Ciudadán. Don Luis Espada Recarey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y en primer lugar, yo no sé si el Valedor do Ciudadán puede hacer algo, teniendo en cuenta esa voz de mando que tiene para que el Celta elimine al Madrid. Bueno, el Celta va a eliminar el Madrid, está claro. Esa voz, no, vamos a contribuir yendo al fútbol. Bueno, ya partido, es un paso. Yo soy socio desde hace 25 años. Sí. Y en esos 25 años yo creo que he perdido, me parece que he dejado de ver 10 o 12 partidos. O sea que algunas temporadas fueron el 100%. Hay veces que he fallado. Sobre todo ahora se falla por los cambios de horarios y esos problemas. Antes era más fácil esto. Eso del domingo a las 5. Planificar. O sea, pero bueno, yo creo que esta vez iremos allí a aplaudir y vamos a ganar. Un celtista de pro también, don Luis Espada Recarey. El cambio climático, que tanto nos preocupa, del que tanto se habla y que también a escala Vigo, pues lo has querido plasmar en estos interesantísimos estudios, Luis, ¿no? Sí, vamos a ver, yo lo hago desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, el problema del cambio climático tiene muchas aristas. Ahí los oceanógrafos analizan pues el pH del agua, que si hay mayor o menor acidez. Los físicos y los meteorólogos analizan, lógicamente, las corrientes de aire, etcétera. Los economistas, todo el sistema del pago y compra y venta de partes, ¿verdad?, de esos complejos. El físico, diga, los ingenieros analizan pues nuevas metodologías y técnicas operativas para solucionar el problema del CO2 y energías alternativas. Yo lo hago porque llevo años trabajando en el tema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la búsqueda del equilibrio social, económico y medioambiental. Es el desarrollo armónico. Hay que avanzar en la economía, hay que proteger el medio ambiente y también la parte social. Es un avance. Pues bien, esto se mide. ¿Cómo se mide? A través de unos indicadores. Sí. El indicador viene a ser un medidor. Y después de darle muchas vueltas a Europa, como siempre, llegó a la conclusión de que por lo menos tiene que haber 10 medidores o 10 indicadores que se llaman indicadores comunes europeos de sostenibilidad. Pues bien, en esos 10, el A2, ahí se llama así, Contribución local al cambio climático global, que es uno de los libros que hemos hecho. Y la técnica operativa y la metodología es idéntica en todas las ciudades. O sea, todos hacemos exactamente lo mismo. Y de esta forma, pues podemos compararnos. Es decir, yo estoy mejor que tú, entonces, ¿qué pasa?, etcétera, ¿no? Entonces, eso es... ¿Y por qué tiene esta importancia las ciudades? Porque el 50% de la población vive en las ciudades. Claro. Por lo tanto, si resolvemos parcialmente el problema del CO2, digámoslo así, pues estamos resolviendo una parte de la problemática del cambio global. Porque esto, valedor, es muy importante lo que acabas de comentar, porque cuando hablábamos con Xavier Lavandeira, el profesor que está precisamente en esas cumbres, nos comenta siempre algo que es lo que también se vislumbra en este libro, que es que desde las ciudades se puede hacer muchísimo para contribuir, que no es solo pues la firma de Obama con el presidente chino, no, en el día a día, desde los hogares, desde los propios municipios, desde las ciudades, se puede contribuir, se puede hacer mucho, ¿no? Claro, en efecto. Es, bueno, y claro, porque tiene que ser una simbiosis entre el gobierno local, ¿verdad?, o autonómico, y la ciudadanía. Si no, y tienen que trabajar los dos. Claro, esto es un coste, tiene un coste. Sí. Claro, usted tiene que asumir ese coste económico. Estamos en época de crisis y hay una recesión, entonces, lógicamente, las personas dicen, oiga, mire, vamos a ver que nos lleguen una manito, yo voy a hacer otra manito, pero a ver si entre todos
En fin, porque el gran problema es el siguiente, en líneas generales. Este es un proceso reversible o irreversible. Ajá. Lo que está claro es que hay un cambio climático, sí. Y está claro que hay una desertizaciones, que hay planteamientos de, en fin, disminución de los casquetes polares, de que hay evidentemente un cambio en el fitoplancton del Mediterráneo, una serie de cosas. Ahora, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Ha estado sin vida, con vida, desértica, volcánica, en fin, los continentes, África y América estaban unidos. En fin, entonces el problema es, bueno, oiga, si son 4.500 millones de años y solamente tenemos información de los últimos 100 años, que es prácticamente lo que tenemos, es como tener un libro de 1.000 páginas y esta última etapa representa una línea nada más en todo lo que implica los 4.500 millones de años. Entonces el planteamiento, ¿esto es reversible? No es verdad que se observa todo esto. Ahora, ¿tiene la capacidad de la Tierra de volver al punto de partida o ya es un proceso irreversible? Yo cuando hablo con los que se dedican a la oceanografía, me dicen, no, el problema es complicado. Yo digo, pero hay mucha agua, ¿eh? Las 3/4 partes son de agua, están absorbiendo CO2. Sí, pero, y mucha agua, no tiene esa capacidad de... Pues no, parece ser que no. Bueno, en fin, entonces, claro, ellos saben, lógicamente, yo me dedico al tema de la sostenibilidad, que al fin y a la postre es analizar lo que el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, nos marca. O sea que, por tanto, todas las ciudades hacemos lo mismo y todas las naciones lo mismo. Entonces podemos compararnos. Entonces dicen, por ejemplo, en Vigo, vamos a ver cuántos coches hay en Vigo, cuántos recorren, una media de 8 kilómetros, cuántos el aeropuerto, cuántos aviones entran, cuántos despegan, cuántos barcos entran y salen. A una media, no, es que la pesca aquí representa casi el 19% del CO2. Que más es el transporte. Luego, las calefacciones domésticas. Luego, las zonas residenciales, institucionales, etc. Bueno, todo eso, con todos los datos que tenemos, pues nos da un valor. Y luego, ¿cuánto podemos absorber? Pues cuántos pinos tenemos, cuántos eucaliptos, qué capacidad, en fin, etcétera, y una absorción. Y también luego hay la parte de las vacas, en fin, etcétera, de los rumiantes que producen metano, o sea, y también otros compuestos de nitrógeno con respecto a fertilizantes, etcétera. Bien, entonces, entre lo que emitimos menos lo que absorbemos, nos da una cantidad. Eso se divide entre 300.000 habitantes y nos da pues una media. Y ahora esa media, con respecto a Vigo, es 6,9 toneladas de CO2 habitante año, que podemos compararlos pues con otros y decimos, hombre, vamos a ver cómo están las demás ciudades. ¿Y cómo estamos en ese ranking? ¿Cómo estamos en ese ranking? Media, pues mira, Galicia tiene, voy a mirarlo, pero de memoria no lo recuerdo, Galicia tiene 10,9, o sea, por lo tanto estamos más abajo, España 7,4, la Unión Europea 9, es decir, estamos bien. Y con respecto a España, Asturias tiene 22, fíjese, frente al 6, Castilla y León 14, Cataluña 6,11, o sea que estamos menos. Estamos ahí, Oslo tiene 2,2, Dublín 9,7, estamos en el mediano. Gijón 2,27, hay unas industrias, 27. Zaragoza 27, sí, bueno, la zona industrial, todo eso. Zaragoza 2,2, nosotros estamos 6 y pico. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, claro, el problema es, muy bien, esto es la enfermedad. Y usted me preguntará, bueno, ¿y cuál es la terapia? ¿Qué podemos hacer? Pero usted hace siempre el doblete, ya que hemos empezado con la terminología futbolística y dice siempre... Esto es el diagnóstico, pero la percepción del ciudadano. A ver, ¿estamos concienciados? No. Hacemos lo que tenemos que hacer y aquí también eso lo plasma usted en el desarrollo de este estudio también para ver si los vigueses estamos muy enterados, ¿no? Interesados, concienciados, valedor. Claro, vamos a ver. En fin, estamos. Vamos, cuando se hace ese estudio, tengo que decir que es el primero que se hace en España. Cuidado. Porque se ha hecho un estudio a nivel de la Unión Europea, y lo tengo aquí los datos, se dieron 27.718 encuestas en 28 estados. La media es, en fin, como 27.000. Luego, en España se hizo una encuesta en el 2015 de 2.500 entrevistas a toda España. Sí. Pero ninguna ciudad había hecho esto. Nosotros hemos hecho 1.500 encuestas para los 300.000 habitantes. O sea, la proporción, como ve, es altísima y podemos compararlos. Claro, cuando se analiza Vigo siempre decimos que es peculiar, diferenciador. ¿Y por qué? Porque, claro, son 108 kilómetros cuadrados, en la cual en el distrito 1, 2, 3 y 4 viven 200.000 habitantes.
y después en el distrito 5, 6 y 7, y bueno, hasta el 7 y el 8, vive el resto. O sea, que es una zona urbana, una zona semirural y una zona rural. Claro, cuando se analiza eso, la escala de valores del que vive allí, del ciudadano, es distinta. Sí. O sea, la percepción es diferente. Entonces, luego hay que hacer las medias, claro, como siempre. Porque, claro, aquí tenemos en estos cambios, que son, bueno, estos datos de memoria, para revisarlos, pero, entonces, en líneas generales, se analiza, y en este caso, se siguieron las mismas ideas que el Eurobarómetro que acabo de indicar. Ajá. Y también las mismas ideas del CIPS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Sí. O sea, exactamente. No hemos puesto todas las encuestas, sino hemos citado 15 parámetros con 98 ítems, que es la esencia de esto. No, porque el otro sea muy amplio, pero no sirve. ¿Y qué hacen? Pues analizan, por ejemplo, varias vertientes, las edades, hasta 18 años o 35 hasta más de 75. Se analiza el estado laboral, es decir, personas estudiantes, activos, parados, jubilados, etc. Luego la zona de residencia que digamos antes, que es muy importante. El estrato social que está, y también género, etc. Y a partir de ahí, pues vemos diferencias. Por ejemplo, el que más está informado es el que vive en la zona urbana, y el joven 18 a 57 años o 35 años. El menos informado es el rural y mayor de 75, como siempre. Y entonces, ahí, a partir de ahí, vemos sobre la misma pregunta distintas interpretaciones, ¿no? Pero en líneas generales, primero, creen que es un fenómeno que está ocurriendo, que es causante de las distintas etapas, digamos, climáticas, la primavera, el verano, que están cambiando, que es un fenómeno que tiene, de momento, poca información en el sentido concreta. O sea, tienen una cierta, en fin, no digo desconfianza, pero sí, reciben impactos, pero todavía no los han explicado con claridad. Luego, claro, cuando la pregunta clave es, bueno, ¿y usted qué está dispuesto a hacer todo lo que pueda para reducir las emisiones de CO2? Claro, el momento actual es malo porque hay una crisis, entonces, económica, claro. Entonces dicen, bueno, solamente en 22 dicen, bueno, sí, yo soy capaz de hacer eso, pero otros dicen, oiga, no, mire, tienen que echarme una manito, tienen que hacer unas subvenciones. Sí. Entonces, aquí había hecho unas referencias, bueno, sobre aspectos que dependen del ayuntamiento y otros aspectos que dependen de uno, claro. Sí, que también tenemos que aportar nuestro granito de arena, claro. Por ejemplo, el granito de arena, pues apagar las luces y aparatos cuando no son necesarios, sustituir las bombillas incandescentes de bajo consumo, disminuir los residuos y aumentar el reciclaje. Por ejemplo, uno llega, compra unas aspirinas y te dan un plástico primero, luego está en una cajita de cartón, luego a continuación tiene la información. Todo esto se va tirando y luego queda pues un plastiquito con las aspirinas. Pues fíjate para dar una aspirina todo lo que hacemos. Luego también hay que disminuir los residuos. Luego el tema de la lavadora en frío y, por ejemplo, aspectos como la conducción eficiente, en el sentido, el tema de la calefacción doméstica, y luego hay aspectos que ya dependen más del ayuntamiento. Por ejemplo, pues vamos a ver el fomento del transporte público, la iluminación pública, los aspectos. El problema ellos el ciudadano pide unas subvenciones para el aislamiento térmico, claro, el cambio de las calefacciones domésticas de gasoil por gas natural, lo máximo que se pueda, el uso compartido del coche, en fin, el consumo eficiente de electrodomésticos, y sobre todo lo que está pidiendo la ciudadanía es una información al consumidor sobre las emisiones de CO2, que le expliquen con claridad eso, y también un asesoramiento sobre la eficacia y eficiencia energética, en fin, que todavía no nos tienen claro. Es lógico. Que poco a poco ya va calando eso de, ya cuando uno va a comprar la lavadora o la lavavajillas, lo de A+++, y A++, poco a poco, pero cuesta todavía, ¿no? Incluso también la creación de zonas urbanas protegidas, es decir, acceso de vehículos más contaminantes. Mire, cuando llego a este extremo, preguntamos, oiga, mire,
póngame un ejemplo claro. Y digo, el ejemplo claro es el siguiente. Vamos a comparar Vigo con Barcelona. Barcelona emite la mitad casi de Vigo. Claro, dicen, Barcelona, no. Es que tiene 3 aspectos que supera Vigo. Primero, exactamente, claro. Tiene el transporte público. Aquí el transporte, ya sabéis que es muy privado, ¿no? Sí. Muy privado, más que el público, ¿no? Y allí entre el tranvía y sobre todo el metro y los autobuses. La segunda, el gas ciudad, que es clave, porque el gas ciudad es metano. Y mientras nuestras calificaciones son de gasoil, por lo tanto, desde C6 a C14 o 18, el oxígeno sale mucho más CO2. Y luego los residuos, la recuperación es importante de la selección. Aquí aumentó mucho, está muy bien, la selección de, pero posiblemente tenemos que tener más conciencia de separarlo mejor, etcétera, porque la parte orgánica se va a convertir en abono, claro. y la otra parte se va a reciclar, etcétera, que no coger todo, ir a una incineradora y quemarlo, etcétera. Todos esos 3 aspectos que son importantísimos, sobre todo el gas ciudad, pues condiciona que Barcelona, a pesar de tener una inversión, etcétera, sea menor que Vigo. Por eso usted, cuando planteaba en otros estudios que entroncan muy bien con esto y con el transporte público, hizo estudios el Baleordo Ciudadán sobre el transporte público en nuestra ciudad, sobre el uso de ese transporte público. Esto también es muy importante a la hora de tomar medidas, de adoptar medidas cuando hablamos de cambio climático. El intentar, como hablábamos antes durante la publicidad, no llevar al niño o a la niña hasta la puerta del colegio, esperar allí y después de ir a buscarla hasta la puerta del colegio con el coche. Sí, he insistido mucho en esa temática del transporte escolar, porque el transporte escolar es otro de los indicadores comunes europeos de sostenibilidad. Pues fíjese bien, o sea, que el desarrollo sostenible, que es el equilibrio social, económico y ambiental, uno de los apartados específicos es el transporte escolar. Y nosotros en el transporte escolar les explicaba que los niños de Oslo andan más que los de Vigo. Sí. Claro, en Oslo hace más frío, ¿eh? Más frío. Entonces, claro, porque claro, hay una costumbre de ir a buscar al niño, en fin, que parece como si el niño se catarrara o no pudiera andar, en fin, yo no me meto ya en la educación, que es complejo, ¿no? Pero claro, hay que explicar que Vitrasa, una de las quejas que decía Vitrasa es que yo llego tarde en algunos momentos, en unos puntos determinados, porque claro, están en doble fila, en tripla, unos que pueda, buscando, en fin, esas cosas. Es decir, es un problema cultural. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor hay una excesiva protección al niño, en unos casos puede ser justificado y en otros casos no justificado, pero en fin, esto es una de las características sí que tiene la problemática. Sí. El cambio climático, del que se habla tanto, pero algunos no quieren hablar, que hay incluso negacionistas, como el nuevo presidente que está ahora de moda de los Estados Unidos. O sea, que también se seguirá hablando mucho, no sé si para bien, para mal, Luis. Sí, seguirá hablando mucho porque, vamos a ver, el cambio climático, cuando dicen a China, oiga, usted tiene que reducir, y China dice, oiga, tengo 1.300 millones de habitantes, en fin, porque el gran problema del CO2, bueno, el CO2 y del cambio climático, está ligado con el confort. O sea, usted se levanta por la mañana y claro, tiene la ducha, en fin, microondas, calefacción, en fin, y todo eso viene de un carbón que está consumiendo, de un petróleo que está consumiendo, de un gas que está consumiendo. Es verdad que luego hay la hidráulica, que es menos, y hay la nuclear, y hay la fotovoltaica y la eólica, etcétera. Pero hay un porcentaje grande, y eso evidente está emitiendo, o sea, el confort. Cuando se quiere hacer comparaciones se dice lo siguiente, vamos a coger la media energética americana, del americano medio. En América hay grandes desniveles de clases sociales, pero la media. Bueno, pues el consumo energético del americano medio, si lo extrapolamos a los 7.000 millones de habitantes, necesitamos 9 planetas, 9, y solamente tenemos 1. Entonces, claro, evidentemente aquí hay que pensar a dónde vamos. Claro, al que está arriba, el americano dice, oiga, usted baje, dice, bueno, América siempre fue, no que ha querido, la China que no. Porque claro, China, por ejemplo, tiene mucho carbón. La mayor reserva de carbón está en China. Petróleo siempre hablamos lo mismo. Oiga, en 30 años desaparecen 40. Pero sí, llevamos con la cantinela esa mucho tiempo. Pero se está perforando diariamente en todas las partes. El primer pozo de petróleo, o sea, industrial, es de 1890, por ahí, en Rumanía. El segundo fue en Texas, etcétera. Y en 100 y pico de años es que hemos hecho agujeritos en todo cuanto sitio hay. Y si no llega a la Tierra, vamos al mar. Y si no llega al mar, vamos a Alaska. Y ahora van a decir,
se ha tardado millones y millones de años en formar y los vamos dilapidando a una velocidad impresionante. Sí. Entonces, claro, pero ahora buscar energías alternativas. Siempre se habla del viento, o sea, bien, pero no siempre hay viento, y no en todas las zonas. La Costa de la Muerte sí, en Tarifa también, otras zonas no. Entonces, en fin, el tema, la clave es la energía. La gente, claro, ahora somos 7.000 millones de habitantes. Antes había menos. Entonces, posiblemente esto contribuye. Una de las preguntas que se hace, ¿cree usted que el cambio climático? No, es un proceso humano. O sea, evidentemente es un proceso donde influye lo que estamos diciendo, el confort es uno de los parámetros. Que eso también nos afecta mucho. Pues Luis Espada Recarey, muchísimas gracias por estar con nosotros, valedor, y por acercarnos a la percepción de la ciudadanía, cambio climático y también cómo podemos contribuir desde el ámbito local a ser un poco más sostenibles, ese desarrollo sostenible del que tanto hablamos. Le agradezco mucho que se haya acercado aquí y que haya estado con nosotros, valedor. Pues muy amable y hasta siempre. Muchísimas gracias a Luis Espada Recarey. Despedimos aquí en la tele y volvemos en la radio en unos minutos para hablar un poquito del Celta Real Madrid. Hasta ahora. Porque va a ganar el Celta. Esperemos que así sea, don Luis.